Quiero compartirles hoy una reflexión que Dios me dio hace aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses. Pasaba por una situación y Dios me habló a través de varias personas y sin darme cuenta salí de la situación donde estaba y fui ministrado y Dios me dio una palabra, y esa palabra por medio de 2 mujeres fueron de gran bendición. Espero que al igual que fue de bendición para mí, sea de bendición para usted. El título de la reflexión se llama Derribando mi muralla. Derribando mi muralla. El texto se encuentra en Josué, capítulo 6, versículo 1 al 5. Lo leemos en la Nueva Versión Internacional. Dice: las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, y así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Este versículo me llama mucho la atención porque si nos vamos un poco atrás en la historia, Josué fue un fiel compañero o la mano derecha de Moisés, y fue quien quedó a cargo del pueblo de Israel cuando Moisés murió. Y para mí Josué fue un militar con tácticas muy bien entrenadas de parte de Moisés, que eran dadas directamente de Dios a Moisés, y él siguió ese legado. Dios le dio unas directrices a Josué para que entraran en esta ciudad fortificada. La ciudad de Jericó fue una de las primeras ciudades amuralladas de la historia. Hubieron muchas ciudades que construían muros alrededor de ellas para protegerlas. Principalmente las murallas eran un sinónimo de protección contra enemigos, contra gente que quisiera irrumpir en la ciudad, robar, saquear, lo que sea. Aproximadamente estas murallas de Jericó, según los estudios arqueológicos, dicen que tenían aproximadamente 5 metros de altura y 3 metros de ancho. O sea, era una gran muralla. A lo largo de la historia vemos muchos países que también han incrementado esto como protección, como lo fue la Gran Muralla China, como lo fue el Muro de Berlín. Y algo que tienen en común estas ciudades es que esto sirve para proteger, pero solo un tiempo. Las murallas solo sirven por un tiempo determinado. Las murallas nunca están para toda la vida. Jericó, con sus guerreros, con su rey, hicieron esto para protegerse. Y algo interesante es que en nuestra vida diaria hay murallas que nos separan de Dios. Hay murallas que nosotros mismos a veces nos levantamos o son puestas por el enemigo y nos separan de la bendición que Dios tiene para nosotros. Estas murallas, ya sean físicas o espirituales, sean matrimoniales, lo que sea, financieras, estas murallas nos alejan del propósito y de la bendición que Dios tiene para ti y para mí. Pero, así como Dios le entregó a Josué unas directrices y un plan para que las murallas de Jericó fueran derribadas en aquel entonces, Dios nos da unos pasos a seguir para que estas murallas sean derribadas. Quiero compartirles con ustedes tres puntos importantes. El primero: nadie reconstruirá los muros. En el libro de Josué, capítulo 6, el que acabamos de leer, en el versículo 26,
Después que las murallas fueron derribadas, Josué dice estas palabras y hace un juramento. Maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad, que eche los cimientos a costa de su hijo mayor, que ponga las puertas a costa de su hijo menor. Nosotros tendemos a no valorar el sacrificio o la bendición que Dios nos da. ¿Por qué digo esto? Porque Dios ya nos ha entregado la victoria en nuestras manos, pero siempre está el temor en nosotros. Lo predicaba Alejandro hace como 2 meses atrás, y está el temor en nosotros y la duda, y volvemos a hacernos esta pregunta: ¿y si el cáncer vuelve a venir? ¿O si me vuelvo a quedar sin empleo? ¿Si mi hijo se vuelve a enfermar? ¿Si mi marido no cambia? Tenemos que creer, porque la muralla es solo eso, una muralla que está allí por tiempo ilimitado. Es una muralla que va a ser derribada, pero tenemos que seguir unos pasos para que esta muralla sea derribada. Cuando somos bendecidos, no solo somos bendecidos nosotros, sino nuestra familia. Yo creo que en los últimos 10 mensajes, las personas que han pasado por aquí a compartir palabras de Dios, han hecho mucho énfasis en que la bendición de Dios no solo te alcanza a ti, sino que también alcanza a tu familia e incluso a tus vecinos. Yo creo que hay un momento en nuestra vida que tenemos que dejar de ser pesimistas, porque a veces nos encontramos con cristianos, para no decir gente inconversa, y le preguntas: ¿cómo estás? Bueno, ahí voy. El diablo me tiene medio pisado, pero ahí voy. Esta semana fue de victoria, pero la que viene no lo sé si será de victoria. Declaremos con nuestra boca bendición. No declares sobre tu vida maldición, porque el diablo se aprovecha de eso. Declara siempre bendición para tu vida y para la de tu familia, porque la promesa está dada. Solo tenemos que arrebatarla y luchar por ella. Hace algún tiempo, a mí siempre me gusta, cuando comparto algún tipo de reflexión, me gusta dar testimonios acerca de mi familia, porque yo creo que si mi familia saca un libro, serán muchísimas páginas, porque al tener 9 hijos, mi madre y mi padre, hay muchas anécdotas que contar, muchísimas diría yo. Y algo importante es que, bueno, yo estaba muy pequeño, pero mamá siempre nos reunía en las tardes y nos sentaba y nos ponía a echar cuentos y a dar historias bíblicas y todo lo demás. Y cuando mi primera hermana, una de las mayores, la tercera específicamente, tenía aproximadamente como 10 años, 12 años por allí, fue diagnosticada con leucemia. Y para los que no conocen, la leucemia es cáncer en la sangre. Y cuando mi mamá va al médico, porque mi hermana se sentía muy mal, no comía, para un niño de su edad no era normal lo que mi hermana hacía, y la llevaron al médico. Cuando la llevaron al médico, le comenzaron a hacer estudios, y mi padre dijo: aquí algo no está bien. Y comenzaron a orar. Y mi mamá cuenta que desde ese mismo momento que entraron en la consulta médica, comenzaron a orar. La refirieron a un pediatra fuera de la ciudad de donde vivíamos, del pueblo, y el pediatra le dice: su hija tiene cáncer. Mi mamá, yo creo que primera vez en su vida que había escuchado esa palabra, y mi mamá me dice que se echó a llorar en la consulta. Y mi papá le dice: tranquila, no llores, le dice, no llores delante de la niña, le dice mi papá. Y ellos salieron de allí. Mi mamá cuenta que cuando salieron de allí, el médico sacan a mi hermana, y el médico le dice: a su hija le quedan aproximadamente 1 o 2 años de vida, cuando mucho, porque el cáncer le va a ir consumiendo. Es un cáncer en ese tiempo, yo creo que era como en el 70 y algo, no recuerdo, las medicinas estaban no tan avanzadas como está ahora, y le dijo: no tenemos ni los recursos ni hay medicinas específicas para curar este tipo de cáncer. Hay tratamientos, pero son muy costosos. Bueno, la negatividad. Los médicos siempre, la mayoría no creen en Dios. Hay médicos que sí, hay médicos que son cristianos, pero la mayoría no cree en Dios, y para ellos Dios está fuera de la ciencia, cuando Dios fue el que creó la ciencia. Bueno, mi mamá y mi papá salen de allí, y mi mamá nos cuenta que
mi papá se reunieron esa noche a orar, nos reunieron a todos a orar, yo no recuerdo, y comenzaron a orar por mi hermana. Y mi mamá dice que pasaron alrededor de 6 meses y el Señor le dio una palabra a mi mamá por medio de un hermano y le dijo: esa muralla está derribada. Cuando mi mamá recibe esta palabra, llama a mi padre y le dice: me acaban de dar una palabra que la muralla ha sido derribada. Y mi papá, lo primero que se vino a la mente fue, Daisy, se llama mi hermana, me dice: Daisy está sana. Como a los 2 meses tocaba consulta, la llevaron a consulta y cuando le hacen los exámenes no salió absolutamente nada. Mi hermana tiene ahora como 47 años, si no me equivoco, 45, no sé. Y esa muralla no se ha vuelto a reconstruir ni se reconstruirá. Porque la muralla que Dios derriba no vuelve a ser reconstruida. Como segundo punto, tengo 3 pasos que Dios le dio a Josué. Ora, alaba y guarda silencio. En el versículo 3 al 5 hay unos lineamientos que Dios le da a Josué y le dice: tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad y así lo harán durante 7 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello, entonces los muros de la ciudad se derrumbarán. Aquí vemos una estrategia de Dios que Dios textualmente le da a Josué, pero le da unos lineamientos a seguir. En primer lugar le dice: pon hombres armados enfrente. Para mí estos hombres armados representan en la iglesia esos hombres y mujeres guerreros que oran sin cesar. Esos hombres y mujeres que vienen todos los jueves al CFC Madrid a orar por la familia, por el pastor, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tu trabajo. Esas personas que incansablemente están día y noche orando y pidiendo a Dios por las almas de Arganda, pidiendo a Dios por un avivamiento en Madrid, pidiendo a Dios por un avivamiento en España. Como segundo lugar están los que tocan las trompetas, la alabanza a Dios. La alabanza tiene poder. ¿Cuántos lo creen? Hay un texto que a mí en lo particular me gusta muchísimo, que se encuentra en 1 Samuel 16:23, que dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mucho mejor, y el espíritu se apartaba de él. Lo que me dice a mí que en la alabanza hay poder. A lo largo de la historia podemos ver numerosas ocasiones que yo he escuchado numerosos testimonios que solamente con una persona tocar o cantar, o un pueblo alabando o tocando, hay personas que son sanadas de cáncer, hay personas que son levantadas de una silla, hay personas que financieramente se recuperan, familias que son restauradas. En la alabanza hay poder. El otro lineamiento que le da Dios a Josué, le dice: el arca ustedes tienen que ir al frente del arca y atrás del arca el pueblo. Nada sucede sin la presencia de Dios. El arca en este tiempo tipificaba la presencia de Dios en Israel. Y quiero decirte en esta mañana que si en tu problema o en tu vida la presencia de Dios no está, esa muralla no va a ser derribada nunca. Tenemos que estar en la presencia de Dios, porque solo en la presencia de Dios es que vamos a lograr cosas impresionantes. En el versículo 10, Dios le dice: el resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó a marchar en silencio. Esto me llamó mucho la atención. ¿Por qué Dios le dijo a Josué que el pueblo marchara en silencio? Sencillamente porque nosotros somos muy fácil para hablar e interponer los planes de Dios. Porque cuando estamos pasando una dificultad,
cuando tu hijo se sigue portando mal, cuando tu marido sigue lo que está haciendo, sigue bebiendo, o hay muchos problemas en tu vida, nosotros tendemos a abrir la boca solo para hablar mal y no para bendecir. Y yo creo que si el pueblo, si Dios no le hubiese dado este lineamiento a Josué y Josué no le hubiese dicho al pueblo que se callara, Dios no hubiese podido hacer lo que hizo en esa oportunidad. Porque cuando callamos, dejamos que Dios actúe. Oramos, alabamos y guardamos silencio. 3 pasos sencillos. Literalmente son sencillos, pero a lo mejor cuesta un poco aplicarlos. Pero hay algo interesante aquí que me enseñó mucho mi padre. Mi padre siempre nos decía, cuando vayas a decir algo, piénsalo antes de decirlo. Porque muchas veces somos cautivos de lo que decimos y tendemos a decir cosas que no podemos recoger. Y algo que es muy doloroso es herir a una persona y luego que esa persona te perdone, o que esa persona, o que tú puedas recoger esas palabras que tú le hiciste a esa persona, porque quedan en el alma, quedan en el corazón. Guardemos silencio mientras que Dios está actuando y dejemos que Dios actúe. En Eclesiastés 5:6 dice: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos. En Proverbios 13:3 dice: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Yo sé que a lo mejor como madre, las madres que están aquí, es muy difícil ver que tu hijo no cambia. Yo creo que nosotros lo vivimos. En nuestra familia todavía hay 2 hijos de los 9 que se han apartado de Dios y actualmente no quieren nada con Dios. Pero mamá siempre declara sobre ellos bendición. Cada vez que tocamos el punto de que es mi hermano mayor y el cuarto, mi mamá siempre dice: ellos están bajo la promesa. Confiemos que Dios va a obrar, confiemos que Dios en su momento les tocará, en su momento los llamará de una o cualquier manera. Declaremos bendición sobre nuestra familia, sigamos orando, alabemos a Dios y guardemos silencio. Como punto 3 tenemos: deja que Dios actúe. En el capítulo 6, verso 15 dice: el 7º día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal y como lo había hecho los días anteriores, solo que en ese día repitieron la marcha 7 veces. A la 7ª vuelta los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué le ordenó al ejército: empiecen a gritar, el Señor les ha entregado a la ciudad de Jericó, con todo lo que hay en ella. Será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvarán la prostituta Rahab y los que se encuentran en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. Esta historia de la prostituta Rahab, en otra oportunidad el pastor se las contará. Pero algo interesante es que esta mujer era una mujer de la vida fácil. Unos meses antes del asalto a Jericó, Josué, por medio de una estrategia que Dios le da, le dice que envíe 2 espías a Jericó, porque querían saber qué había detrás de esa ciudad amurallada y qué pensaban los cananeos acerca de Israel. Y fueron. Y dice que estos 2 espías llegaron directo a la casa de esta mujer. ¿Por qué a la casa de esta mujer? Porque la casa de esta mujer, al ser una prostituta, sabía los cuentos de todo el mundo. Esta mujer cobraba por su servicio, pero todo el mundo le daba información. Y tácticamente, estos 2 espías, por orden de Josué, llegaron a la casa de esta mujer y les dijo: quiero que nos digas qué piensan ustedes del pueblo de Israel. Y algo interesante fue que Rahab le dice:
te voy a ser sincero, nosotros estamos atemorizados del pueblo de Israel. Hemos escuchado que el mar fue abierto para que ustedes atravesaran, que ustedes han destruido reyes, que han destruido ciudades enteras, y a pesar de que tú ves esta muralla aquí que nos cubre, todos estamos descorazonados y muertos de miedo. ¿Y qué me llamó mucho la atención de esto? Que el enemigo, por más imponente que tú y yo lo veamos, está muerto de miedo porque ya hay una victoria declarada sobre nosotros. Él solo busca intimidarte, solo busca que tú te acobardes y que tú digas, no, es demasiado grande para mí. Cuando tu problema se haga más grande, dile a tu problema, más grande es mi Dios. En Josué 2, 9 al 11 está lo que le acabo de decir sobre Rahab. Y en Éxodo 14, 14 hay un texto que desde pequeño me ha gustado mucho, que dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Confiemos plenamente que Dios ya ha ganado esta batalla. Solo tenemos que creer y tener fe de que cuando obedecemos a Dios, las cosas siempre salen a nuestro favor. Veía un documental en estos días sobre unas tribus africanas, y el reportero que estaba haciendo el documental le pregunta a uno de los jefes de las tribus que qué hacían cuando se encontraban de frente o en el camino a un león. Y algo interesante es que el líder de esta tribu le dice: bueno, nosotros tenemos 3 pasos a seguir. Y estos 3 pasos son los siguientes. Nunca puedes andar solo. Nunca puedes andar solo. El segundo paso es: si te encuentras en esa situación, levanta tus manos. El tercero dice: grita muy fuerte. Si nosotros vemos esta guía o este plan que tienen estas tribus para ahuyentar al león o para hacer frente al león, en la Biblia Dios compara al diablo como un león. Dice: el diablo anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Pero ¿qué pasa cuando esta gente se encuentra un león? Y el reportero le dice: ¿y eso le funciona? Dice: el 99,9% de los casos no funciona. Solo que no hagamos una de las 3 cosas. No funciona. El diablo le gusta atacar siempre a personas que están solas. A una iglesia entera no la va a atacar. Cuando levantamos las manos para alabar a Dios, y cuando alabamos y gritamos y proclamamos el nombre del Señor, el diablo sale atemorizado, huyendo, porque sabe que hay un pueblo que está orando, un pueblo que está buscando, un pueblo que está intercediendo y que está lleno de la presencia de Dios. Quiero cerrar con un testimonio que no es mío ni de mi familia esta vez. Hay un amigo que llegó aquí a Madrid hace aproximadamente como un año, casi terminando la pandemia, y él no venía de Venezuela, es venezolano pero no venía de Venezuela, venía de un tercer país, y se tuvo que venir solo y dejó a su esposa y a sus 2 hijos y a otro niño que no es hijo de él pero que lo tiene desde pequeño. Y desde que llegó estaba luchando en conseguir trabajo, los papeles, y todo se le fue cuesta arriba. Logró conseguir trabajo y tal. Yo no me había podido ver con él, y me pude ver casi que hace como 2 meses atrás. Siempre teníamos contacto por mensaje, por las redes sociales. Y bueno, él siempre me decía: sí, quiero traer a mi familia, ya me siento solo. Él es apartado, no es cristiano. Y me dice: desde que llegué estoy intentando de una y mil maneras traer a mi familia y no puedo, todas las puertas se cierran. Hace 2 meses le digo aproximadamente el tiempo que estaba atravesando yo, la situación que le dije cuando comencé la reflexión, y me salió decirle textualmente lo que me dijo mi mamá y lo que me dijo esta hermana. Le dije:
hasta la séptima vuelta. Mi mamá me dijo, espera hasta el séptimo día, la séptima vuelta. Y esta hermana me dijo, espera y serás sorprendido. Textualmente le pasé esa palabra que había recibido yo. No sé si le iba a funcionar, pero para mí fue de mucha ayuda. Y así como yo la recibí, lo primero que se me vino a la mente fue compartirle eso. Y se lo compartí. El viernes a las 2 de la mañana, yo estaba terminando la predicación, la reflexión y hablando por teléfono, un montón de cosas. Y recibo una llamada. Atiendo la llamada y era él. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? Y comenzamos a hablar ahí. Me dice, te tengo una noticia. Y yo, ¿qué pasó? Cuéntame. Me dice, mira, desde que yo comencé a hablar contigo, que quería traer a mi familia, y todas las puertas estaban cerradas, me negaban los créditos, nadie me prestaba dinero, cada vez que reunía tenía que gastar. El miércoles en la noche metí la solicitud para un crédito en una página que ni siquiera sé cuál es, llegué no sé ni cómo a la página, metí mis datos y puse un crédito por el monto exacto que le costaban los pasajes. Y él dice que como a los 5 minutos recibió un correo que decía, anexa los siguientes documentos a tu solicitud y en menos de 24 horas te responderemos sobre si el crédito ha sido aprobado o no. Ese mismo día él dice que a las 2 de la mañana recibió un correo que el crédito había sido aprobado y que en 48 horas tenía el dinero disponible en su cuenta. Y él me dice, yo no creí eso. Dios ya había derribado esa muralla, pero el diablo le había puesto esa duda en él. Y él dice, yo no revisé la cuenta bancaria porque tenía miedo de que todo fuera mentira y de una vez más sentirme mal y llorar. Y él dice, estaba que me metía y no me metía. El viernes a las 2 de la tarde me dice, me metí y cerré los ojos. Cuando lo abrí, el monto exacto por la cantidad que había solicitado el crédito. Él dice que no sabe cómo llegó a esa página, que no sabe cómo Dios actuó de la manera que actuó, y me decía, pero es que ¿por qué si yo ni siquiera me estoy congregando? Y yo digo, mira, a Dios no le importa nuestra condición. A Dios lo que le interesa es que nosotros volvamos a Él. Y si Él tiene que hacer lo que tiene que hacer por medio de cualquier cosa, lo va a hacer. Solo tenemos que tener un corazón dispuesto. Y él me dice, yo necesito volver a congregarme. Él está en Barcelona. Yo necesito volver a congregarme. Y yo le digo, bueno, búscate una iglesia y congrégate. Y cuando la familia llega la semana que viene, la semana que viene. Y le dije, y apenas llegue tu esposa y tus hijos, compártele este testimonio y dale gracias a Dios junto, dele gracias a Dios junto y comienza a agradecer a Dios. La muralla fue derribada y él la semana que viene tendrá su familia aquí y tendrá una victoria más para compartir. Iglesia CFC Madrid, estamos siendo parte de la historia. Roberto lo comentó hace algún tiempo y algo que me llama mucho la atención es que Roberto siempre dice, a lo mejor nosotros estamos abriendo el camino para los que van a venir y estamos derribando esa muralla, estamos orando, alabando y esperando que Dios actúe para que esta muralla sea derribada. ¿Cuál es esta muralla? La muralla del avivamiento en España. Necesitamos ver a España con un avivamiento pleno como lo veíamos en nuestros países en Sudamérica. Y si nosotros tenemos que ser parte de la historia, yo voy a ser parte de la historia y voy a ser parte de uno de esos guerreros que dio 7 vueltas a Jericó por 6 días, 6 vueltas y el último día 7 vueltas. Sigamos orando, sigamos alabando porque cosas grandes va a hacer Dios contigo y conmigo en esta nación. Anoche compartía con los chicos, compartía Romy una reflexión y me gustó mucho la reflexión que trajo Romy y una de las preguntas, eran 4 en realidad, ¿no? Sí. Pero interesante porque decía, ¿cómo sabes que Dios, una de las preguntas, ¿cómo sabes que Dios está dentro de tus planes?
Y a los chicos les hizo reflexionar mucho, los que hablaron. Yo creo que cuando Dios está en tus planes, todo marcha para bien. No es casualidad que tú hoy estés aquí, no es casualidad que tú hayas venido hoy a este país o que tú hayas llegado de la forma que hayas llegado, que Dios te haya presentado, que Dios te haya puesto en el camino a estos pastores, a tus hermanos. Sigue orando, sigue alabando, guarda en silencio y espera a que esa muralla sea derribada.